Eso es parte del avivamiento. Un verdadero avivamiento significa que la unción, la nube de Jehová Dios cayó sobre una nación. La gente se arrepiente sola, los bares cierran, cosas impresionantes cambian. O sea, es como Dios tomó una nación. Eso es un avivamiento. No es tener en una iglesia cantidades de personas entretenidas o jugando a ser cristiano. Y a mí me llamó mucho la atención que el profesor llegaba, y yo sé que él lo tiene razón, porque él decía: hay que levantar un fundamento firme, hay que levantar el verdadero fundamento apostólico y volver la iglesia a la palabra de Dios, a la verdadera vida de ser cristianos. Hay que volver. Y él decía: ¿cómo se habla de un avivamiento en este país con iglesias de 20 y pico mil de personas? Él lo hablaba. Y resulta que se está preparando para el año que viene para ser aprobado el matrimonio homosexuales y el aborto. Entonces, donde hay un verdadero avivamiento y Dios toma el control de una nación, esto no pasa. Así que nosotros vamos a tener que levantarnos. Porque los verdaderos, y usted se puede meter a nivel de la Biblia, los verdaderos avivamientos, hay un rompimiento total sobre las tinieblas de una nación, para que el reino de Dios se instaure sobre esa nación. Entonces, eso por un lado, y se lo quería aclarar. Por otro lado, y quiero hablarle esto porque necesitamos hacer una base. Este no es la prédica, sino porque veo que hay opresión para adorar. Hay opresión. Y cuando Jesús estaba predicando sobre la tierra en su ministerio, Jesús le habló algo interesante a los discípulos y a la gente que le seguía. Y vamos a leerlo un momento, porque, hermano, hay gente que está acá que ni siquiera sabe por qué está acá. Hay gente que está acá que sus corazones no están acá. Hay gente que están acá y hacen lo que se les manda casi que obligados. Y lo que están es acarreando maldición para sus vidas. Porque la palabra del Señor dice que el que le sirve a Dios con queja acarrea maldición. Y es una de las causas de las maldiciones en Deuteronomio. Pero quiero que usted oiga esto. Hay gente que hoy no está acá porque el enemigo le atacó con sus deseos. Y hoy día santo Jehová, no entendieron que hoy era día santo Jehová. Y para ellos el trabajo, la platica, o un carro, o algo, es más importante que venir y buscar a Dios y alabarle y honrarle en un día de reposo. Me van a perdonar porque esto agarra a varios, ¿sí? Pero yo lo tengo que decir, porque el Señor me venía ministrando. Cuando es el día santo Jehová, no hay otra cosa más importante que la reunión de los santos. Ir y reunirse y congregarse y adorar y alabar a Dios. Amén. Amén. No hay algo más importante, hermano. Día santo Jehová. Los adventistas no hacen nada los días sábados. Es más, hay una película de un adventista que fue famoso a nivel mundial, un jugador, y en este momento no lo recuerdo. Y este adventista casi que pierde ir a la cuestión mundial, a los juegos mundiales, porque le tocaba jugar un domingo y se lo hicieron a propósito. Pero Dios obró un sábado, para hacerlo, lo hicieron a propósito para eliminarlo. Y él: prefiero a Dios, la observancia de la ley para ellos tan importante, que no tener yo que competir un día sábado. Entonces hay cosas que no están normales o no están bien, porque la palabra del Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas me vendrán por añadiduras. Es la añadidura de Dios
que me tienen que alcanzar cuando yo decido escoger el reino de Dios y su justicia. Y me permito decirles que aquí hay grandes iglesias en esta Venezuela que se han levantado con una base de orgullo, y Jesucristo se va a levantar en cualquier momento para derribar ese orgullo. Y no es el verdadero avivamiento. Y me permito decirle que son personas que están llenas de orgullo y que tienen una cantidad de personas que ni siquiera saben quién es Cristo y que se dejan mover por una masa y no son verdaderos cristianos. Escuchen, pero hay otro punto antes de que nosotros podamos ponernos de acuerdo en esta tarde, y el punto es lo siguiente. Sigue filmándose. Vamos a buscar Juan capítulo 8, ¿sí? Vamos a buscar Juan capítulo 8. La palabra va a romper una fortaleza. Yo le he creído a Dios. Yo le he creído a Dios que Dios, cuando yo no tenía absolutamente nada, Dios obró. Y yo le he creído a Dios que Dios me manda a abrazar su misión. Amén. Y vamos a buscar en ese momento en el capítulo 8. Jesús se fue al monte de los olivos. Escuche. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Quién los acusó? Su conciencia. Amén. Los acusó la conciencia. Y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Escúcheme, estamos hablando de una mujer sorprendida en adulterio, y que por la ley del Dios, por la ley que Dios le había dado a Moisés, porque Dios utilizó a Moisés para colocar el fundamento de Dios sobre esa nación, para que esa nación se rigiera por esa palabra, por esas leyes que el Señor dio. Entonces, vemos que esta mujer era culpable, pero Jesús de Nazaret, sin haber muerto, sino estando sobre la tierra, le dice unas palabras. Y estas palabras se las dijo muy claro: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay un punto que nosotros como iglesia se nos ha pasado, y que, escuche, hay muchas palabras que se predican, hay muchas palabras, palabra de sanidad y milagro para su vida, palabra de que usted consiga una casa, Jehová es su proveedor, y todo eso viene de Dios, porque eso es un paquete. Amén. Pero escuche, pero hay algo primordial que Jesús vino para darnos a nosotros, y que la iglesia lo ha ignorado, porque le conviene más predicar sobre ciertos puntos que hagan que la iglesia
o el mensaje de Jesucristo pueda ser vendido como una mercancía. Y esa mercancía que se vende, toma, aquí tengo el ungüento que quita la enfermedad, tómalo, aquí lo tienes, se llama Jesucristo. Y la persona que está enferma, sí, Jesús, aquí estoy, Dios se glorifica. Pero no es lo fundamental, no es la esencia del mensaje de Cristo. Diezma, que así como tú diezmas, yo te bendigo, te triplico, mientras tú más das, yo te doy. Y hemos vuelto al Señor Jesús el negocio de la vida y la mercadería a nivel de los altares de Dios se ha extendido. Yo voy a la iglesia porque Dios me va a hacer próspero. Yo voy a la iglesia porque Dios me va a dar plata. Yo voy a estar en un ministerio porque me van a dar plata. Yo voy a estar en esto porque voy a tener tal cosa. Si yo estoy cristiano, me van a dar la mujer de la vida, una mujer bella, hermosa, fiel, que tiene ministerio, etc. Yo estoy ahí es para que me den una mujer, o yo estoy ahí es para que me den un hombre. Y se nos olvida la esencia del evangelio. Y lamentablemente una reforma apostólica en estos tiempos va a tener que hacer volver a la iglesia a lo genuino y a lo auténtico, y ya lo vamos a leer. Hay algo importante que el Señor Jesucristo le dijo a la adúltera, y que el Señor Jesucristo probablemente le dijo a su vida y a mi vida el día que nosotros nos convertimos, cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón. Porque para que usted sea cristiano y sea un hijo de Dios, usted tiene que haberse arrepentido de corazón. Usted tuvo que haber nacido de nuevo, y se nace en el agua y en el Espíritu. Pero ¿qué es lo que le dijo? Vete y no peques más. Pero se nos ha inventado en estos tiempos que según las filosofías llaman postmodernos, etcétera, lo que nos han estado enseñando. Se nos ha enseñado, ¿verdad? Jesús es gracia. Pequen todo lo que quieran, que Jesucristo cada vez les perdona. Pequen y pequen. Y se ha creado el cristiano carnal. El cristiano carnal que no importa cuántas veces pequemos, porque tenemos a un Cristo que eso es inmediato, es una sangre que me cubre de inmediato y me quita el pecado, y mañana vuelvo a pecar en lo mismo y me vuelve a quitar el pecado, y pasado mañana vuelvo a pecar en lo mismo y me vuelve a quitar el pecado. Pero se nos olvida la esencia del mensaje del evangelio. Cuando Jesucristo se encuentra a esa mujer adúltera, se lo dice bien claro: yo no te acuso, vete. Y cuando le está diciendo, y a otros en otros versículos le dice: tus pecados te son perdonados, no peques más. Usted tiene que entender que cuando usted aceptó a Cristo en su vida, la verdadera esencia del evangelio es que usted toma una decisión en usted, y usted se aleja de lo malo, y la conciencia que estaba cauterizada, la conciencia que estaba dañada, la conciencia que estaba fortalecida para crear una fortaleza, para justificar lo equivocado, la conciencia viene a ser limpia, y esa conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Pero no es el punto de esta predica, porque se lo va a predicar a otra persona. Entonces Jesús se los dice. Cuando Jesucristo confronta a aquellos hombres para que querían apedrear a la mujer, dice la palabra que las conciencias de aquellos los acusaron y todos se fueron. Pero también dice la palabra, cuando Jesús le dice: mujer, no peques más. Mujer, no peques más. ¿Y quién te ha dicho a ti que nosotros en el evangelio de Cristo podemos seguir pecando y podemos abusar de la gracia de Dios? Y esto es un extremo que se ha predicado, y es un extremo equivocado. Eso por un lado. Y por otro lado, escuche, en Juan, vamos a buscar Juan capítulo 6, si no mal recuerdo. ¿Sí estoy bien? Sí. Gloria a Dios. Mire lo que Jesucristo, la doctrina de Cristo, está el propio Jesús hablándole a la gente.
Está el mismo Jesús hablándole a la gente y le dice en el versículo 25: y hallándole al otro lado del mar le dijo: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. La gente, después que Jesús comienza a darle la plática, en otras palabras, comienzan a buscar a Jesús es por un interés. Cuando Jesucristo acá comienza a darle el pan, le multiplicó aquel pan y aquella gente se sació, entonces la gente quería seguir a Jesús. ¿Por qué? Quería seguir a Jesús porque Jesús les había mitigado el hambre, les había provisto de una comida. Y hoy en día está pasando lo mismo con la iglesia. La gente está buscando a Dios por un interés de que Dios les dé dinero. Y dice la palabra del Señor: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Él está diciendo: estás perdiendo el tiempo. Si tienes que andar solamente detrás de la comida, tú tienes que trabajar. Pero vas a trabajar ¿por qué? Vas a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Diga: vida eterna. Vida eterna. Y sigue. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Ellos le dijeron: Señor, queremos creerte, queremos practicar las obras de Dios. ¿Cómo podemos practicar las obras de Dios? ¿Cómo usted va a practicar algo si usted no lo aprende? ¿Cómo usted va a practicar la obra de Dios si usted no la ha aprendido? Y entonces Jesús les dice y les contesta: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la misma gente que Dios le multiplicó el pan. Estamos hablando que Jesús les está diciendo: ustedes andan detrás de mí, es porque les he multiplicado el pan. Y aún así le dice: muéstranos una señal. Dime qué haces tú para que yo crea en ti. Dime qué haces, qué no puedes mostrar. Y hoy hay gente que en este lugar ni siquiera nos ha creído. Y muchos tampoco nos han creído. Y nos dicen: quiero que nos muestres. ¿Qué señal vas a hacer para que nos muestres de que esto es de Dios? De que esta iglesia es una iglesia cristiana verdadera y no es un invento o algo más de los hombres, o es brujería, o es que muéstranos, danos una señal. Y le estaban diciendo a Jesús: Jesús, queremos ver las obras de Dios. Y entonces nosotros, y ellos siguen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Siguen con el pan. Siguen con el pan. Señor, el pescado estaba bueno. El pan estuvo muy bueno. Y también Dios le dio la señal allá a nuestros ancestros, el maná, el pancito que los alimentaba. Y dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan, el pan que alimenta, el pan que te quita el hambre, el pan que te lleva a algo más de gloria que la vida perecedera que nosotros podemos tener sobre esta tierra. Más que poder tener un esposo y que puedas tener un rato de intimidad o de goce sexual, o que puedas tener el compañero de tu vida. Algo más que el trabajo, algo más que la platica para el pasaje, algo más que el zapato que te colocas, algo más que la ropa con que te vistes.
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y aún les digo, a pesar de que lo estaban viendo, no le creían. No le estaban creyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Escucha. En el amor de Jesucristo, escucha. Porque he descendido del cielo. Jesús descendió del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Y dice la palabra en el versículo 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieres, todo lo que el Padre me da, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él es la resurrección. Él es nuestra esperanza de vida. Él es nuestra esperanza de gloria. Estás equivocado si andas buscando a Dios solo por una añadidura. Estás equivocado si la iglesia hoy en día, en esta Venezuela, está sencillamente yendo a buscar algo, pero lo que se le predica a la gente es la plata, es la sanidad. Jesús es esto, Jesús aquello. Pero tiene que entender, escúcheme, cuál es el verdadero evangelio y el propósito de Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo sobre esta tierra. Y este es el propósito de Dios, es darnos vida eterna. No puedes poner tu mirada solo en lo que está pasando sobre esta tierra. No puedes poner tu mirada solo en los conflictos de tu matrimonio, en todas las circunstancias. Voy para la iglesia, ve qué don me dan. Voy para la iglesia, ve que si la muchacha me mira. Voy para la iglesia porque estoy aburrido. O no voy para la iglesia porque estoy demasiado frustrado y voy a tener que ir para que no hablen de mí. Eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios entendió que Cristo es el pan de vida. Es el pan de vida, escuche. Y que Él está sobre esta tierra para que nosotros no nos perdamos y que Él nos resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite. Él, Jesús, es el que va a resucitarnos en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y así igual se murmura contra los ministerios que están predicando que sin tu santidad, sin la santidad de Dios sobre tu vida, tú no vas a entrar al reino. Que tú tienes que entender, así como aquella mujer adúltera, cuando Jesucristo le dijo: ande y no peques más. Jesús le salvó de una muerte inminente. Jesús le salvó de una muerte segura. En ese momento esa mujer iba a morir, sencillamente a morir, pero Dios le dio una oportunidad y se lo dijo: yo te salvo ciertamente, pero te pido que vayas y no peques más. Amén. Y usted tiene que entender que ese mismo Cristo que nos está diciendo a nosotros: yo soy el pan de vida, el que en mí cree tiene vida eterna, yo estoy aquí para poderte resucitar el día postrero. Pero ¿cómo Dios nos va a resucitar en el día postrero? ¿Cómo vamos a poder entrar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que te hemos
una heresia. Es mentira. El cristiano tiene olor a vida. El cristiano tiene olor a Cristo. El cristiano tiene el vocabulario de Dios, aprende a hablar como su Padre. El cristiano vive en el Espíritu, no en la carne. El cristiano vive para Dios. El cristiano renuncia a este mundo y abraza la cruz. Toma la cruz y él se monta y la sigue. ¿Sabe qué? Por eso el Señor preguntaba: ¿dónde están los apóstoles? Los apóstoles dejan todo, renuncian a todo. ¿Dónde está? Si lo que haces es criticarme, porque no puedes ver el pecado que está en ti. Y es mejor, para no arrepentirte, echarle la culpa a otro y no arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice así la palabra: Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo pues de darnos a comer su carne? Porque todo lo valoraban según sus razonamientos carnales y literales. No podían ver que allí había un trasfondo espiritual. No veían lo espiritual, sino que veían era lo carnal. Y como andaban en la carne, lo que hacían era juzgar en la carne. Y dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estaban hablando, murmuraron contra Jesús, y aún dijeron: ¿quién? ¿Cómo se puede comer esta palabra? ¿Quién puede digerir esa palabra? Y llegaron y dijeron, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Sus propios discípulos estaban murmurando de Jesús, porque no entendían lo espiritual. No podían entender lo espiritual porque sencillamente estaban en la carne. Y llegaban y dijeron, Jesús les dice: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Las palabras que te he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no la creen. Iglesia, hoy te digo lo mismo. Las palabras que el Espíritu Santo ha inspirado son vida, son espíritu, vienen de Él para darte vida, para darte una vida espiritual. No para que murmures ni critiques,
espíritu y sin vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? ¿Quieren que te hablen de prosperidad? Ve a una iglesia que se predique la prosperidad. ¿Quieres aprender lo que es la codicia y la ambición para ganar las almas, para luego sentirte y que tu orgullo se eleve diciendo cuántas almas hemos ganado, y ni siquiera sentir el dolor de Jesús por las que no ganaste y las que se perdieron? ¿Quieres palabra de vida eterna? ¿Quieres palabra de santidad? ¿Quieres palabra de que tienes que morir a esa carne para darle paso al Espíritu? Entonces quédate. Pero si no estás conforme con el mensaje, vete. Ya no estés aquí. Si no sabes lo que estás haciendo aquí, vete. Porque es mejor que te vayas antes que sigas murmurando. Lo único que se te puedo garantizar, iglesia, es que las palabras que el Señor nos da es para garantizarte que entres al reino un día, no para que tengas un poquito de comida en esta tierra, no para que andes galardonándote sobre esta tierra, no para que andes haciendo lo equivocado y luego digas que eres un cristiano. La palabra que se te predica, iglesia, es para que aprendas a ser un hijo de Dios genuino, un hijo de Dios auténtico, un hijo de Dios, un cristiano verdadero. Y esos no se encuentran todos los días. Esos cristianos no se encuentran todos los días. Iglesia, lo que se consigue es lo interesado, los codiciosos, los orgullosos, aquellos que te ofrecen y te presentan a Cristo. Pero lo más importante que tienes que aprender es que no puedes perder tu vida eterna. ¿Y qué debes hacer para ganarla? Retenerla y estar allá. ¿Y qué más es? Sino que conozcas quién es Jesús. ¿Qué más va a ser? Sino que aprendas de Jesús, de su conocimiento, de su verdad. Y que aprendas de tu hermano mayor. Es Jesús. No es un hombre, es Jesús. No es una profecía, es Jesús. No son tus intereses, es Jesús. Es tu vida espiritual. No es lo que se te ofrece, es Jesús. Y estoy segura que en el paquete de Jesús está toda añadidura, pero de un corazón sincero, no en un corazón interesado que está en las cosas de Dios solo para que Dios le dé algo, sino un verdadero hijo. Si yo tuviera un hijo que solamente vive conmigo para que yo le dé algo, ¿de qué me vale ese hijo? Pero un verdadero hijo ama a su padre. Un verdadero hijo se esfuerza por hacer la voluntad de su padre. Un verdadero hijo abraza, porque sabe el esfuerzo que tuvo el padre para darle algo. Cuando hay un verdadero hijo agradecido y fiel, y su padre le da un regalo, dice: gracias, porque este regalo costó
costó. El regalo que nos dieron a nosotros, iglesia, costó sangre. No costó plata, costó sangre, costó una vida inocente, costó la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Costó un precio que no tiene valor, un precio demasiado precioso. Y cuando el Padre me da algo, aunque sea un pequeño regalo de su presencia, es más importante ese pequeño regalo de su presencia que cualquier cosa fuera de él. Si estamos de acuerdo, si crees que se predica palabra para la vida eterna, para llevarte a una vida santa, para llevarte a una vida desprendida, para que puedas desprenderte de lo equivocado y abrazar la verdad y la vida de Cristo, entonces estamos de acuerdo en que ahora sí podemos adorar a Dios.